Buenas noches, gente. Como había dicho en el canal, iba a subir un nuevo video, ¿no? En sí estaba grabando y justo había un inconveniente, ¿no? Llega por 5 minutos de grabación. Pero lo voy a empezar de nuevo, ¿no? Y acá se va mi video, ¿no? Como dice el título, ¿no? Sueldo mínimo es muy alto en el Perú, ¿no? Cuando Velarde habló y varios canales de YouTube comenzaron a hablar, ¿no? ¿Cómo va a hablar Velarde que el sueldo mínimo es muy alto en el Perú? Si no alcanza a la justa con 2025, ¿qué podemos hacer, no? Si el pasaje nomás está carísimo, la comida está alrededor de 12 soles y por menú, ¿no? Y eso que estoy hablando nada más, ¿no? Como la mayoría sabe que la inflación subió en lo que es mayormente en alimentos, ¿no? Desde el 2020, alrededor de 20% hasta ahora, ¿no? Más de 20%, 25, 30%, pero un promedio es 25%, ¿no? Porque cada región es diferente, ¿no? Y cada región sube de diferente manera, ¿no? Pero en general se podría decir que 25, de 20 a 30%. Ahora, ¿qué es el sueldo mínimo en 2019? 930. El sueldo mínimo en 2022, 1025. Pero acá se puede ver cómo que ha aumentado, ¿no? Y además en 2022 estamos con una inflación alrededor de 8%. El sueldo promedio en 2019 es 1595 y el sueldo promedio en 2022 es 1589, con una inflación alrededor del 3%, ¿no? Como ya saben, 2019, 2018, por ahí estaba siempre la inflación alrededor del 3%, ¿no? Siempre está ahí, el Banco Central siempre lo mantenía abajo, ¿no? Dentro de las metas del Banco Central. Ya, pero estos datos ¿para qué nos va a servir? Uno se pregunta. Bueno, aquí nos va a servir, ¿no? El sueldo mínimo en 2016 era 850, el sueldo mínimo en 2022 es 1025, la diferencia es 175. El sueldo promedio en 2016 es 1539 y en 2022 1589, ¿no? El sueldo promedio. La diferencia es 50 soles. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Qué quiere decir con sueldo promedio? Bueno, el sueldo promedio, digamos que ustedes son 10 personas, digamos, ¿no? 10 personas y la persona 1 gana 1000 soles, la persona 2 1500, la persona 3 1300, la persona 4 700, 800 y así sucesivamente hasta que llegamos a las 10 personas, ¿no? Ya, todos esos sueldos se mezclan, entonces la suma de todos esos sueldos sería un total, ¿no? Ya, entre ese total lo divide entre las 10 personas, entonces te saldría un sueldo promedio, ¿no? Eso quiere decir el sueldo promedio, ¿no? Solamente que en Perú son millones de personas, ¿no? Bueno. Ya, la cosa es que en 2016 1539 a 2022 1589 solo subió 50 soles. O sea, ¿qué quiere decir en términos porcentuales, no? Como vemos los economistas, ¿no? 3%, o sea, subió muy poquito, ¿no? Porque son 3% nada más. A cambio, el sueldo mínimo del 850 a 1025 vio una diferencia de 175 soles. Vio una variación de 20%. Entonces, eso quiere decir Velarde, o sea, que en relación al sueldo mínimo, al sueldo promedio, el sueldo mínimo es muy alto, ¿no? Porque si sube el sueldo mínimo, una variación de 20%, entonces el sueldo promedio también debería subir por lo menos 15, 16%, ¿no? Debería subir más, ¿no? Ahora, si vemos el sueldo promedio del 2023, o no, el 2022 1589, con el sueldo promedio de, a ver, por acá lo tengo, 2019, podemos ver, mira, ha retrocedido, ¿no? Y eso que es una inflación de 8% que estamos actualmente, ¿eh? Con una inflación de 3%, esos 1595 por lo menos nos alcanza para muchas cosas más, ¿no? Ahora con 1589 el sueldo promedio con una inflación alto en alimentos, o sea, como que ya no va, ¿no? Y ya no te alcanza, ¿no? Y encima que disminuyó, ¿no? Ahora que les expliqué esto, vamos por las soluciones, ¿no? Esta vez el video quiero hacerlo corto, ¿no? Porque cuando lo hago videos largos, como que la gente no ve mucho, ¿no? Entonces decidí hacerlo así, algo corto, ¿no? Bueno, la solución es que yo, mediante mis estudios, voy avanzando y voy aprendiendo nuevas cosas y mediante ecuaciones y todo eso. Entonces yo pensé, se debería subir el sueldo mínimo cuando hay un aumento en la productividad, ¿no? La mayoría dice, ¿no? Hay que aumentar en la productividad, ¿no? Pero, o sea, no dicen, o sea, la mayoría dice en la parte que el trabajador debería producir más, ¿no? Pero solamente tú haces el trabajo, entonces, ¿qué? Aumentas más, entonces, ¿cómo la empresa va a saber esas partes, no? Un día puedes aumentar, otro día tal vez no, entonces, y además también es un gasto, ¿no? Para poner un trabajador más para que esté vigilando cada uno cuánto producen, ¿no? Entonces es un lío toda esa parte, ¿no? Entonces, nosotros qué tenemos que ver en la parte macro mayormente, ¿no? Esto se ve. Ya. Los países más prósperos son aquellos con altos niveles de capital físico y capital humano, por trabajador y altos niveles de desarrollo tecnológico, ¿no? Yo mayormente enfaticé que debería subirse lo que es el capital humano y no el capital físico, ¿no? Pero lo más ideal sería capital humano y capital físico, pero siempre no va de acuerdo, ¿no? A la realidad. Entonces lo más aceptable sería para un mediano plazo sería el capital humano, ¿no?
Ya que puse la ecuación en relación para un crecimiento económico, ¿no? Lo que es la renta, ¿no? A nivel trabajador, ¿no? Entonces la A subíndice T sería lo que es tecnología. La K sobre subíndice T sería lo que es capital físico y HT sería lo que es capital humano. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es capital humano? ¿Qué es capital físico? Como lo pueden ver, ¿qué es capital físico y qué es capital humano, no? También se conoce como capital tangible, capital de inversión, incluyen edificios, maquinarias, equipos, vehículos, infraestructuras. Tú cuando vas a poner un negocio, tú piensas, voy a comprar, por ejemplo, que sea una cafetería, ¿no? Entonces vas a comprar una cafetera, no esa de 150, ¿no? Que vende en Plaza Vega, sino una cafetera industrial, ¿no? De 3.000, 4.000 soles, ¿no? Eso sería lo que sería inversión de capital físico, ¿no? Y también vas a comprar lo que son sillas, lo vas a comprar el local, todo bonito, ya. Eso sería capital físico y sería el capital humano. El capital humano se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades, capacidades y experiencias que poseen las personas y que son utilizados en la producción de bienes y servicios, ¿no? Esto mayormente tiene que ver con lo que es la educación, ¿no? De una persona. Cuando tú, por ejemplo, vas a la universidad, a un instituto, entonces tú te vas desarrollando, ¿no? Entonces ya en el colegio aprendí a sumar, restar, multiplicar, dividir y más cosas, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Entonces en la universidad ya puedes aprender Excel, Word, programas que ya se están utilizando, ¿no? Como Python o base de datos, ¿no? Entonces ese conocimiento sería el capital humano, ¿no? Que tú vas aumentando, ¿no? Y vas a saber más y vas a ser más productivo. Ya, entonces acá podemos ver, ¿no? Capital físico, capital humano. En capital humano sería para un de mediano plazo, como dije, ¿no? Esto mayormente va a aumentar la productividad, ¿no? En todos los aspectos, no solamente como un trabajador de que gana un sueldo mínimo, sino como un administrador, un gerente, un encargado, un inspector o algo así, ¿no? Etcétera. Esa sería mayormente la primera solución para los economistas, ¿no? Si es que no llega a entender una persona que no estudia mucho economía, entonces va a decir, wow, que esa ecuación no va a entender nada, ¿no? Porque esta ecuación todavía esta ecuación sale de diferentes ecuaciones, ¿no? Tendría que haber una ecuación más grande, dos ecuaciones más pequeñas y recién sale esta ecuación, ¿no? Para poder demostrarlo. Pero yo lo puse así de frente, ¿no? Como dije, estas soluciones mayormente los que dicen, como la mayoría de youtubers hablan, hey, tiene que subir, hablan así, ¿no? Mediante sus ideas, su perspectiva, sin haber estudiado la carrera de economía, ¿no? Y hablan sin saber, ¿no? Uno debería demostrarlo también con modelos, ¿no? Matemáticos, ¿no? Eso es lo que nosotros los economistas hacemos, ¿no? ¿Cuál sería la solución 2? Lo que pensé, ¿no? Bajar los impuestos o no de impuestos, ¿no? Pero este hay que agarrarlo con pinzas, o sea, dice, todos dicen, siempre la solución dice, hay que bajar impuestos, ¿no? Hay que bajar impuestos o el Estado tiene que intervenir, ¿no? O no le impuestos, ¿no? Como dicen los liberales, ¿no? Pero yo no me refiero en esa parte, ¿no? Yo me refiero en la cadena, en toda la cadena. Entonces, ¿dónde subió más la inflación? En lo que es en la parte alimentaria, ¿no? Subió más de 20%, ¿no? En estos últimos 3 años, ¿no? De 20 a 30% alrededormente. No lo pongo una cifra exacta porque por cada región es diferente, ¿no? Yo te puedo decir una cifra exacta de lo que es para acá en general, ¿no? Pero en verdad en cada región subió de diferente manera, ¿no? Entonces toda esa inflación la agarran y agarran el general, ¿no? Como se puede decir. En el sector de principales alimentos, como digo, ¿no? ¿Por qué el sector de principales alimentos? La inflación subió más en la parte alimentaria, como había dicho, ¿no? Tenemos más de 12% de inflación en alimentos hasta que se restablezca todo. Pero este 12% me refiero del año pasado, ¿no? Estos 2 años, ¿no? No como los todo de 2020 hasta ahora, ¿no? Por eso es 12%. Si se recuerdan bien, cuando subió mucho el pollo, se recuerdan lo que fue el gobierno de Castillo, ¿no? Pero ¿qué había hecho el presidente Castillo? Le había hecho lo que mayormente cuando tú vas al mercado, vas así, mercados locales cerca de tu casa, los que te venden pollo no te dan una factura, ¿no? No te dan una boleta, toma tu boleta, ¿no? Tú nomás compras, le das el dinero y te da el pollo, ¿no? Entonces eso ya no te da boleta, entonces, y la parte de la política de Castillo había sido bajar los impuestos cuando te den boleta, ¿no? Y entonces esto mayormente benefició a los grandes supermercados, ¿no? Porque los grandes supermercados tú vas a comprar tu pollo, tu trucha, tu carne, si te dan boleta y ahí te aumenta, ¿no? Lo que es el IGB, el 18%, ¿no? Ya, el 18%, claro. Entonces, ya pues, a cambio en los mercados locales no. Entonces, no debería hacerse en lo que son grandes supermercados, ¿no? En lo que sería en los mercados, pero como te dije, no da boleta, entonces ¿cómo se podría hacer? Entonces sería toda la cadena productiva, ¿no? Por ejemplo, el pollo que come maíz, ¿no? Entonces hay que disminuir todo el impuesto a maíz, ¿no? O si lo traen, lo exportan, ¿no? No lo importa, entonces esa parte de la importación no debería tener ahí te impuesto, ¿no? Por eso me refiero en toda la cadena, ¿no? En toda la cadena productiva. Yo no soy
fabricante, o sea, yo no soy el que trae el pollo o toda esa parte, ¿no? Por eso lo pongo toda la cadena, ¿no? Todo lo que es referido al pollo, desde el momento que es procesado y llegado al mercado local, todos los impuestos de esa parte deberían reducirlo o nulo para que la población pueda sentirlo, ¿no? Y además debe ser en principales alimentos. Por ejemplo, ¿qué comemos todos los días esencialmente? Siempre vamos a comer arroz o papa, ¿no? O pollo o carne, ¿no? No como hicieron el baje de impuestos en todos los alimentos, ¿no? Entonces, vieron alimentos gourmet, ¿no? Pero la población no come alimentos gourmet, pues. Entonces, por eso yo digo principales alimentos, o sea, no me refiero a todo, ¿no? En cambio, los liberales dicen, hay que bajar los impuestos en todo, ¿no? O la mayoría de cosas, ¿no? Pero siempre en los economistas tenemos que ver en un modelo, o sea, la alternativa A y la alternativa B, ¿no? Y esa, cómo afecta a la alternativa C, ¿no? Entonces, nosotros los economistas vemos toda esta parte, ¿no? Esas serían dos soluciones que yo puedo dar, ¿no? Podría dar más soluciones, pero ya sería cuestión de debatir un poco más, ¿no? Y acá podemos ver la historia de la inflación de alimentos y bebidas, ¿no? 2019 y 2023. Esto sería lo que es la fuente INEI, ¿no? Como podemos ver, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. ¿A qué se refiere lo que es más de 20 a 30%, ¿no? A la suma de toda esta parte, ¿no? Cómo ha subido, ¿no? Pero de una variación de otra, ¿no? De 2021 a 2022, de 2022 al 2023. Ah, su madre, mucho. Hablo muy rápido. A mucha sed. Ya. Llegado a este punto sería todo sobre el video, ¿no? Ah, en esta parte quiero ver, como dice Hildebrand, ¿no? Cuando no eres economista y... Hildebrand es una persona muy leída, ¿no? Ha sido... Vi todavía se llama, olvidé ya, con De Negri, ¿no? Con Marco Aurelio todavía vi, ¿no? Es una persona muy culturizada, se podría decir, ¿no? En fin, sacro, presidente del BCR. Lo ha hecho muy bien, dicho ese paso. Es una garantía, es cierto. Es un personaje importante. Es un protagonista de la estabilidad monetaria. Es casi la causa de la fuerza del sol como moneda. Sí, es cierto. Vaya, me quito el sombrero. Pero se mete en cosas que no deberían ser parte de su agenda, ¿no? Por ejemplo, dice, el sueldo mínimo del Perú es alto frente al promedio de otros países. Mentira. Más alto es en Chile. Aquí nomás. Mentira. Mentira. Y además, ¿por qué habla del sueldo mínimo? El sueldo mínimo es 1.025 soles mensuales. Julio, y tú ganas 41.000. O sea, tú ganas 41 sueldos mínimos. ¿Cómo vas a opinar sobre el sueldo mínimo? Estás loco, pues. Francamente, es una desfachatez. Puedes decir que el sueldo mínimo hay que... Como pudieron escuchar, Hildebrand no lo entiende, pues, porque Velarde habló en términos económicos, ¿no? Él dijo sueldo mínimo, relación con el sueldo promedio, pues. Pero si tú escuchas primerito nomás, sueldo mínimo es muy alto en el Perú, entonces al toque vas a pensar en esa parte, ¿no? ¿Cómo va a decir esa locura, no? Que el sueldo mínimo, porque no alcanza, pues no alcanza. Y es la verdad, el sueldo mínimo no alcanza actualmente, pero también tenemos que entender que el sueldo mínimo es para una sola persona, no es para alimentar una familia, ¿no? Son para entender tus primeros años, para encontrar un trabajo, poder, ¿cómo se llama?, ganar experiencia, ¿no? Pero no es para que te quedes toda tu vida. Eso es lo que deben entender las personas, ¿no? Pero como vamos en la economía con un 2.6% del PIB en crecimiento en 2022, y normalmente se necesita 5% para que la población pueda sentirlo, ¿no? Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Y no quisiera hacerlo más largo el video, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, pueden decirlo en la caja de comentarios, ¿no? Yo voy a responderle de todas las maneras, ¿no? Y si me preguntan, hey, ¿y dónde está tu fuente, no? Acá está mi fuente, amigo. Área urbana, ingreso promedio. Mayormente vemos la área urbana y no vemos la área rural, ¿no? Porque el área rural es alrededor de 700, 800 soles. Y mayormente lo que trabajamos son en las áreas urbanas, ¿no? En las ciudades, se podría decirlo. ¿Qué podemos ver, no? 2022, 1589. 2019, 1595, ¿no? O sea, todavía no nos recuperamos el sueldo promedio a niveles antes de la pandemia, ¿no? Pre-pandemia, se podría decir, ¿no? Y ahí lo podemos ver, ¿no? ¿Esto de quién es? Se preguntarán. Este es de página... ¿Qué página es 33? De la propia INEI, ¿no? Comportamiento, ¿no? Aquí podemos ver todo. Y bueno, eso sería todo por el video. Gracias.